Vamos a ver el día de hoy santificación completa. La semana pasada alcanzamos a ver santificación posicional, que ya esta iglesia la debe de conocer muy bien, y también estudiamos santificación progresiva. Eso también es un tema muy conocido por la iglesia. Lo que no hemos tocado es tocante a, hermano, ¿me prendes esto, por favor? Es tocante a la santificación completa o santificación perfecta. Recuerden, santificación posicional, para que ustedes recuerden, es cuando llegamos a ser hechos hijos de Dios. Recuerden, antes de haber recibido a Cristo como nuestro único y propio Salvador, antes de haber aceptado a Cristo y su gracia, nosotros no éramos hijos de Dios. Éramos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Muchas personas tienen eso equivocadamente, como ya lo hemos mencionado, que dicen, todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos, todos somos hijos de Dios. Esto es falso. La Biblia claramente dice que hay hijos del diablo y que tienes que ser hecho hijo de Dios. Y para ser hecho hijo de Dios, tienes que cambiar de posición. Esto es santificación posicional, y esto sucede cuando uno acepta a Cristo como su único y propio Salvador por gracia, por medio de la fe. Eso es santificación posicional. Cambia tu posición de no ser hijo a ser hijo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Okay? Después vimos santificación progresiva, que eso es después de haber aceptado a Cristo como tu único y propio Salvador y haber sido santificado posicionalmente. Entonces, ahora que ya tienes al nuevo hombre, ya no eres esclavo de la ley y ya no eres esclavo del pecado. Y puedes, como tal, por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente, crecer cada día más en Cristo Jesús y ser cada día más como Él es. Eso es santificación progresiva, y eso lo hacemos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida hasta que muramos o Cristo nos lleve. Esta es la única manera. Pero siempre vamos a crecer espiritualmente día tras día. Esa es santificación progresiva. Progresivamente cambiamos más para ser más como Él es. Pero lo que no tocamos, hablamos un poco de eso, pero no lo vimos realmente con mucho detalle, fue el último, que es el que vamos a ver hoy, santificación completa. Santificación completa nada más llega a nosotros o después que hemos, para ser básicamente santificación completa es cuando ya llegamos al cielo, cuando ya estamos con nuestro Señor, ¿va? Cuando ya estamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su presencia. Esto es santificación completa. Ya no vamos a tener que preocuparnos por cuestiones del pecado. Estaremos en su presencia y estaremos transformados. Ahora, esto es un poco distinto a glorificación, que también voy a tocar el tema hoy, porque como tal, el documento de la Confesión de Fe de Londres no habla necesariamente de glorificación, aunque sí habla de transformación o santificación completa, pero deja mucho que desear. Y tenemos que entender que glorificación y santificación completa, aunque son similares, no son sinónimos necesariamente. Entonces quiero que entiendan eso. Muchas personas se confunden y dicen, santificación completa equivale a glorificación, es lo mismo. No, no es lo mismo. Santificación completa es un asunto, glorificación es otro asunto. Ok. Ahora, vamos a empezar con una oración, vamos a ver esto, y ahorita tengo otros versículos que quiero agregar al estudio porque no vienen. Ok, vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos, aprendiendo de su bendita palabra y estudiando acerca de este tema de santificación completa, y vamos a tocar también un poco acerca de la glorificación. Señor, le damos gracias por su salvación, la cual nos une en su Hijo Jesucristo, por su sangre, por su gracia. Señor, le pido que su Espíritu Santo esté obrando en el corazón de las personas para que ellos
Señor, su espíritu los prepare y prepare su corazón, que ellos te conozcan a ti, si es tu voluntad, que ellos te conozcan como tu Salvador, y que su posición cambie, que lleguen a tener esa santificación posicional. Entendemos que la salvación es suya, Señor, y es salvación en acción, y Señor, queremos ver su salvación, queremos ver personas salvas. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos entonces a leer esta última parte del documento, y ahorita continuamos con la sección de glorificación. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es santificación perfecta o completa. Dice, en dicha guerra, ¿a qué guerra? Obviamente se refiere a la guerra que yo tengo con mi viejo hombre. Si nos regresamos al párrafo anterior, está hablando acerca de eso, de esa guerra que tiene el viejo hombre con el nuevo hombre. Recuerden, Pablo habló mucho acerca de esto en Romanos capítulo 7, me parece, o 6 o 7, me parece, donde él dijo, lo que no quiero hacer, eso lo hago, lo que quiero hacer, no lo hago, ay, miserable de mí. A esa guerra se refiere, esa guerra que tiene el creyente constantemente, y esa guerra va disminuyendo porque Dios nos va cambiando, ¿sí? Entonces nuestra santificación progresiva avanza, y por lo tanto es menos y menos esa guerra, pero siempre está activa, nunca deja de ser como tal. Entonces dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, es lo que les estoy diciendo, va a prevalecer por algo de tiempo, pero tenemos que ver un cambio, ¿sí? Tiene que haber un cambio en una persona que recibió a Cristo, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber un cambio, ¿va? Y una persona que verdaderamente ha aceptado a Cristo como su único y propio Salvador, ha sido receptor de su gracia por voluntad de Dios, y ha entendido la salvación y es salvo ahora por Él. Esa persona debe al tiempo empezar a mostrar cambios espirituales, cambios en su vida. No se va a quedar en el pecado, porque recuerden, con el nuevo hombre va a querer hacer lo bueno, porque el nuevo hombre no puede hacer el malo. Ahora el viejo hombre sí, y empieza esa guerra, pero vamos a cambiar poco a poco. Tiene que haber ese cambio, y por lo tanto va a prevalecer muchas veces por algún tiempo ciertas cosas, pero Dios lo va a ir eliminando conforme pasa el tiempo, conforme tú estudies, conforme progresivamente comprendas la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te va iluminando y va a empezar el cambio en tu vida. Es inevitable. Tiene que haber cambio. Entonces, vamos a leer el versículo de Romanos 7:23. Ese es el de, ya lo mencioné. Es más, lo voy a leer yo. Romanos 7:23 es el de Pablo que les mencioné, ¿sí? Entonces vamos a leerlo rápidamente. Hechos, Romanos 7:23. Dice la palabra de Dios. Pablo dice aquí: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, o sea, la guerra, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mismo apóstol Pablo está diciendo, tengo un problema con el pecado, ¿quién me va a librar de esto? No puedo, estoy teniendo esta guerra, esta batalla constantemente, pero eventualmente vas a dejar eso porque debe de haber un cambio. Entonces dice, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Así es, entonces, voy a ir cambiando positivamente para ser más como Cristo es cada día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien me empodera para el cambio. Y nuevamente no es mi poder, es el poder de Dios, porque yo soy débil, mi carne es débil y la suya también. En nosotros mismos no podemos dejar el pecado.
Es por el Espíritu Santo que trae el cambio permanente a nuestra vida por medio del estudio de su palabra. Él va a hacer el cambio. Todos nosotros, pues imagínense si nos comparamos con el apóstol Pablo, pues ¿quiénes somos nosotros en comparación con el apóstol Pablo? Y si el apóstol Pablo tuvo esta guerra, ¿qué más nosotros? Pero es el Espíritu Santo quien hace la obra. Porque al igual que Pablo, él no podía, nosotros tampoco podemos en nosotros mismos. Es por Él. Él nos empodera. Vamos a verlo. Alguien lea por favor Romanos 6:14. Romanos 6:14, ¿quién lo tiene? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estoy bajo la gracia. La carne y la ley no van a tener potestad sobre mí porque yo soy salvo. Porque en mí mora el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo yo tengo poder. No mi poder, su poder. Por el cual yo puedo vencer el pecado y la ley. Y ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Ya no necesito por qué preocuparme por la ley. Bajo la gracia, la ley se cumple en Cristo Jesús. Ok. Muy bien, ¿quién tiene primero de Juan 5:4? Y alguien más vaya buscando el de Efesios 4:15-16. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo morando en mí, si yo verdaderamente soy salvo, eventualmente yo voy a triunfar sobre este mundo. Eventualmente yo voy a triunfar sobre el pecado. Eventualmente yo voy a triunfar. Voy a tener victoria en Cristo Jesús porque soy nacido de lo alto. Pero si yo nunca llego a ser nacido de lo alto, entonces siempre voy a ser esclavo del pecado y de la ley y de la concupiscencia de este mundo. Únicamente en Cristo es que hay victoria sobre las cosas de este mundo. Y es una victoria inevitable. Se va a dar. Debe de haber cambio, debe de haber separación, debe de haber santificación progresiva y poco a poco va a haber ese cambio y esa guerra va a ir menguando poco a poco hasta que nos muramos o Cristo nos lleve a gloria en medio por el arrebatamiento, cualquiera que venga primero. Ok. Entonces dice, y así los santos crecen en la iglesia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. En otras palabras, el cambio se va a dar. Es una vida celestial. Vivimos conforme a la palabra de Dios. Somos guiadas por la palabra de Dios. Por medio de Cristo Jesús, quien es nuestra cabeza. Y en Él pensamos, y en Él obramos, y en Él hacemos, y en Él vivimos, y en Él morimos. Porque todo es por Él y para Él. Esta vida no es para mí. Es para honra y gloria suya. Todo es para honra y gloria suya. Nosotros somos hechos para honra y gloria suya. Nosotros glorificamos a Dios cuando Él nos glorifica a nosotros. Y nosotros lo glorificamos por Él. Ahorita me voy a meter en eso, cuando hablemos de glorificación. Y eso es algo muy interesante, ahorita lo vamos a hablar. Ok, vamos a ver esto último. 2 de Pedro 3:18, ¿quién lo tiene? Antes bien creces en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok. Dice, nosotros debemos de crecer, antes bien crecer en gracia y conocimiento. Conocemos y crecemos por medio de su palabra. Y dice, a Él sea honra y gloria. Esto es algo muy importante.
porque esto nos lleva al tema uno de los muchos temas de glorificación. Básicamente, el hecho de que nosotros vayamos cambiando progresivamente, esto glorifica a Dios. O sea, yo le glorifico a Él porque Él me glorifica a mí. Porque en mi glorificación Él es exaltado, Él es glorificado. Bueno, es otro tema. Alguien lea, por favor, 2 Corintios 7:1, por favor. ¿Quién lo tiene? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, perfeccionamos nuestra santidad en el temor de Dios. Entonces, porque yo tengo un temor de Dios, es que yo leo, y es porque yo estudio, porque yo quiero aprender más de Él, y porque yo leo y estudio, el Espíritu Santo obra en mí y me ilumina para aprender. Entonces yo aprendo, y por medio de eso yo cambio, y a su vez Él es glorificado. Pero en esta vida nunca vamos a ser completamente perfeccionados. En esta vida no. En esta vida la batalla continúa siempre, y va a ser menos y menos y menos esa batalla con el viejo hombre, porque debe de haber cambio permanente. Pero la batalla nunca deja de ser hasta el día en que yo muera. Y cuando muera, eso me trae a santificación completa. Lo dije en un inicio, no confundan santificación completa con glorificación. Ahí les va. Muchas personas dicen lo siguiente. Por ejemplo, cuando vamos a suponer que un familiar, amigo nuestro, hermano nuestro en Cristo fallece, ¿no? Vamos a suponer que un hermano en Cristo muere. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado a otros cristianos que cuando fallece un hermano en Cristo dicen: ay, él ya no está sufriendo, aquí en este mundo él sufrió antes de morir, a su cuerpo ya no le servía, ya el cáncer se lo comió al hermano, el cáncer se lo comió, y cómo es que él sufrió con esa enfermedad, pero ahora él ya tiene un cuerpo perfecto, ya tiene un cuerpo glorificado, él ya tiene un cuerpo que ya no le duele y está en gloria. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado eso. Pues eso está mal, eso no es cierto, ¿ok? Es cierto que el hermano ya no está sufriendo físicamente. Es cierto que el hermano ya está en la presencia de Dios. Es cierto que él está gozoso delante de la presencia de nuestro Señor el instante que él murió. Sin embargo, aún no tiene su cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado sucede hasta el arrebatamiento de la iglesia. Hasta que la iglesia sea arrebatada, será que los muertos en Cristo resucitarán primero y tendrán la glorificación de sus cuerpos. ¿Sí? Entonces, mi padre, para poner un ejemplo, mi padre falleció en el 2019. Todavía no tiene su cuerpo glorificado. Su cuerpo todavía está aquí. Su cuerpo todavía no ha resucitado. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento aún no ha llegado. Recuerden, 1 Tesalonicenses nos dice, a la hora que Él venga, con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos llevados y seremos transformados. Entonces mi padre ha estado en la presencia de nuestro Señor Dios desde el 2019, sin dolor físico, con un gozo tremendo delante de mi Señor Dios, pero él todavía no tiene un cuerpo resucitado. Esto viene al momento del arrebatamiento. Eso se llama glorificación.
Cuando el cuerpo resucitado y nuestro cuerpo es transformado, eso se llama glorificación. Entonces mi padre, que murió en el 2019, ahora es santificado completamente. Mi padre tiene santificación perfecta, pero no tiene glorificación todavía. ¿Okay? Santificación perfecta porque mi padre ha estado en la presencia de Dios del 2019. Pero mi padre todavía no ha adquirido su cuerpo glorificado porque el arrebatamiento aún no ha llegado. Y es hasta el arrebatamiento que la transformación y la resurrección va a tomar lugar. ¿Okay? Entonces son dos eventos distintos. Una cosa es santificación completa y otra cosa es glorificación. Y aunque son muy parecidos, pero en realidad no, porque santificación completa no tiene nada que ver con el cuerpo. Mientras que la glorificación tiene que ver con el cuerpo resucitado o el cuerpo transformado, en el caso de los creyentes que van a ser arrebatados previo a su muerte. ¿Ok? Entonces sí hay diferencia. Muy bien. Quiero leer esta porción. Bueno, ya leímos el de 1 de Juan 3:2. Vamos a volverlo a leer. Vamos a hablar, vamos a hablar de un par de versículos. ¿Okay? Vamos a leer un par de versículos. Primero de 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 3, que ya leímos hace un momento. 1 Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, físicamente hablando, dice Juan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Es decir, vamos a ser transformados y le veremos y seremos semejante a Él en su gloria, dice la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a ver Colosenses capítulo 3 y versículo 3. Colosenses 3:3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seré semejante a Él en gloria. Seré manifestado delante de Él en gloria, cuando Él venga y se manifieste por su iglesia. Y fíjense cómo lo llama 2 de Corintios. Qué bonito. Vamos a 2 de Corintios. Vamos rápidamente a 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 16. Observen este hermoso versículo. Dice, 2 de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Y saben qué? En un día futuro, nuestro cuerpo exterior también va a ser resucitado, y va a ser resucitado en perfección, dice el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, esto que estoy viviendo aquí en este cuerpo, todo lo que padecemos, simplemente va a traer mayor peso de gloria en un futuro. ¡Qué hermoso! O sea, hablando de la glorificación corporal, en contraste con mi cuerpo pecaminoso que tengo en este momento. Un contraste claro. Y vamos a ser glorificados por algo que no tiene nada que ver con nosotros, sino todo tiene que ver con Dios. Porque Dios Padre glorificó al Hijo y el Hijo glorifica a nosotros. Vamos rápidamente a mi capítulo favorito de la Biblia,
Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan. Y vámonos rápidamente al capítulo 17, Juan capítulo 17. Vamos a leer este versículo. Juan capítulo 17 y versículo 22. Observen lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando Él está hablando con Dios Padre. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nos ha dado un poco de su gloria, pero su glorificación completa aún está por venir. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y observen lo que dice Pedro acerca de esto. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Ay. Dice la palabra: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, santificación. Siendo participantes de la naturaleza divina, una naturaleza que no es mía, pero naturalmente, pero que se me ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Porque Dios Padre glorificó al Hijo y el Hijo me ha glorificado en Él, para que seamos uno en Cristo Jesús y uno con el Padre. Qué absolutamente hermoso. La gloria de Dios en nuestra gloria. Bueno, eso me gustaría, simplemente porque no tenemos tiempo, hermanos. Pero sí me gustaría hablar más acerca del tema de cómo es que Dios es glorificado, porque Él nos glorifica a nosotros. Y en nuestra glorificación Él es exaltado y glorificado. Ese tema es precioso y como tal necesita de mucho estudio. Entonces, a ver si un día futuro podemos hablar de ese tema, ¿sí? Cómo es que nosotros glorificamos a Dios, porque Él nos glorifica a nosotros. Muy bien, vamos a terminar entonces en oración, hablando, ya vimos estos hermosos temas: glorificación, de santificación completa y glorificación. Recuerden, no son lo mismo, no son sinónimos. ¿Okay? Y también, por cierto, hay otros tipos de glorificación que, híjole, es que el documento, por eso es lo que les estoy diciendo, el documento queda carente en cuestión a cosas de glorificación. No menciona glorificación. Hay muchas cosas de glorificación que esto simplemente no menciona. Tipos distintos de glorificación incluso. Algunos que no tienen ni siquiera nombre. Entonces eso es algo interesante que deberíamos posiblemente de estudiar en un futuro. Pero ahorita, porque nada más estamos viendo el documento y el documento no lo incluye, entonces aquí lo dejamos. En cuestión a santificación completa y a glorificación tenemos que verlo en un futuro. Vamos a terminar en una oración, hermanos. Espero que haya sido una bendición para ustedes. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estudiar acerca de santificación completa y un poco acerca de glorificación. Le pedimos, Señor, que en un tiempo futuro usted nos dé el tiempo para poder estudiar este tema de glorificación a manera mucho más detallada. Gracias, Señor, por su salvación preciosa mediante su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque la salvación es únicamente mediante Él. Y la salvación no es nada que ver con nosotros. Ni la salvación no es porque yo me porte bien, o porque yo me lo gane, o porque yo guarde los mandamientos, sino porque usted murió en la cruz del Calvario y eso satisfizo la ira de su Padre, de usted, suya, Padre. Y únicamente por su gracia y por su voluntad es que ha sido extendida a nosotros. Gracias, Señor, por su salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.